Hola mis amores, bienvenidos a un tutorial más de mis amigurumis. Antes de mostrarles el proyecto de hoy, quería agradecerles inmensamente por todos los comentarios hermosos que me has dejado y por los trabajitos que me han mandado al Instagram para que viera que quedaron hermosísimos. Les pido que antes pongan un like al video, compartan el video con otras personas. A los que no se suscribieron, que se suscriban y activen la campanita para que cada vez que yo suba un video nuevo llegue a ustedes primero. Bueno, el proyecto que vamos a hacer hoy, continuamos con San Valentín, es este hermoso gatito. Este gatito yo saqué el patrón de una señora o una muchacha, no sé, porque ni el nombre me acuerdo, pero es de habla inglesa. Entonces tuve que traducir todo el patrón para poder hacerlo. Me encantó el gatito, hice algunos cambios, como siempre hago cambios porque me gusta más como a mí me gusta. Es de 2 colores y utilicé los ojitos de seguridad, la naricita de seguridad. Me encantó, simplemente me encantó, y no es solo para darle de regalo a un novio, a un esposo, una esposa, una novia, también sirve para darle regalo a un amigo muy querido, una amiga, a los niños, por ejemplo. Siempre los niños tienen algún compañerito especial en el colegio o en la escuela, entonces para que le dé a ese compañerito. Sirve para muchas cosas, para vender, pueden hacer para vender para este San Valentín. Bueno. Vamos a los materiales. Como es un encargue, mi cliente me pidió con estos colores. Entonces voy a hacer con este color, que es un color mostaza, muy lindo este color, me encanta, mezclado con un gris glacial. Este gris parece un plateado, es algo que me encanta este gris. Y para el corazón, obvio que el rojo. Todos son hilos amigurumi. Vamos a utilizar el relleno, déjenme encontrar aquí, el marcador de puntos, y les cuento que van a ver que yo cuando llegue a estas piezas pequeñitas, yo utilizaré un hilo porque para mí es mucho más fácil, pero ustedes siéntanse cómodos porque cada uno tiene su forma. Vamos a utilizar una tijera bien filosa. Yo utilicé, como les dije, los ojitos de seguridad, estos, número 8, que son muy fáciles hoy en día de encontrar, y utilicé este hocico también de seguridad para facilitar y porque le da un toque más lindo al trabajo. Bueno, les cuento algo para que ustedes vayan viendo ya la diferencia. Este gatito fue hecho con la aguja número 2. Es un tamaño ideal, un tamaño hermoso, pero yo esta vez voy a hacer con la aguja número 3, porque mi cliente quiere un poquito más grande. Recuerden que yo utilizo el hilo amigurumi. Ay, se me engancha, chicos. El hilo amigurumi. Como les dije, si ustedes van a la descripción, acá dice para utilizar con agujas de 2 milímetros a 4, o sea que estoy dentro del parámetro. Bueno. Vamos a iniciar con nuestro perrito. Les digo que con un hilo amigurumi hacen bastante, ahí no encuentro la punta, está acá. Hacen unos 2 o 3 perritos, tal vez más, depende del punto de ustedes. Bueno, voy a arreglar un poquito la cámara. Ahí está. Este trabajo no es como todos del anillo mágico, los 6 puntos dentro. Este trabajo, como ven, si se dan cuenta aquí, es un trabajo que empieza con cadenas. ¿Quién no sabe lo que es un punto deslizado? Que es como un punto deslizado, no una cadeneta para empezar. Un anillo deslizado también puede ser, van a escuchar varios nombres. Yo les dejo en el card aquí arriba el curso amigurumi donde enseño a hacer cadenetas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar haciendo, después que hacemos el nudo corredizo, vamos a hacer 6 cadenas.
1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saltar esta última cadena y vamos a la segunda. Y ahí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer otro punto bajo, ya van 2, en la cadena siguiente. Ahí vamos a la cadena siguiente, hacemos el tercer punto bajo. Vamos a la cadena siguiente, hacemos el cuarto punto bajo. Hicimos 4 puntos bajos. Ahora tenemos la última cadena y en esta cadena vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. Hacemos 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos dando la vuelta para empezar a trabajar en espiral. Ahora, de este lado vamos a hacer 3 puntos bajos, tomando esta hebrita que está aquí. Entonces, porque esta aguja es media gruesita. Hago 1, hago 2 y hago el tercero. A ver que agarré de más. Acá. Y hago el tercero. En esta última que queda acá, vamos a hacer un aumento triple. El aumento triple es 3 puntos bajos en el mismo punto. Hacemos 1, hacemos 2 y hacemos 3. Para completar la vuelta vamos a este punto que fue el primero que hicimos y colocamos el marcador. Aquí debemos haber quedado con 14 puntos bajos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos bajos. Perfecto. Quedamos con 14 puntos bajos en la primera fila. Ahora vamos a la fila 2. En la fila número 2 vamos a empezar con un aumento. Ya tengo un punto y en el mismo punto de base hago otro punto. Ya logré el primer aumento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer 4 puntos bajos. Hacemos un punto, vamos a la cadena, al punto siguiente hacemos el segundo punto, 3 puntos y 4 puntos. Hicimos 4 puntos. Ahora, para dar la vuelta vamos a hacer un aumento en este punto siguiente, o sea, 2 puntos en el mismo punto y un punto bajo. Esta es una secuencia. Ahora volvemos a hacer. En el punto siguiente hacemos un aumento. Hacemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Hacemos un aumento y finalizamos con un punto bajo. Y en esta carrera vamos a tener 18 puntos bajos. Vamos al punto siguiente, que es nuestro primer punto de la ronda. Entonces, espero que me haya explicado bien. Hacemos 6 cadenas, luego de las 6 cadenas saltamos una y hacemos 4 puntos bajos, 4 puntos juntos, todos en el mismo punto, 3 puntos bajos y un aumento triple. Quedamos con 14 puntos. Fuimos a la vuelta 2 y comenzamos con un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, un punto bajo. Ahí volvimos a hacer un aumento,
4 puntos bajos, un aumento y un punto bajo. Quedamos con 18 puntos en la segunda vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un aumento en el primer punto. Ya tenemos un punto, hacemos el segundo. Un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Ahora que vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. En el próximo punto hacemos un aumento. Después de este aumento vamos a hacer 2 puntos bajos, un punto y el segundo en el siguiente punto de base. Ahora nuevamente vamos a hacer un aumento, 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Le sigue un aumento y sobran los últimos 2 puntitos bajos que los hacemos normalmente. Y esta vuelta número 3 terminamos con 22 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 4. Vamos al primer punto, lo aseguramos y vamos a hacer lo mismo. Ya tengo un punto y en el mismo punto de base voy a hacer otro punto y formé un aumento. Solo que ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Cuando terminé los 7 puntos bajos voy a hacer un aumento. Nuevamente voy a hacer 2 puntos, 1 y en el siguiente punto 2. Y voy a volver a hacer la secuencia. Comienzo con un aumento, 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Terminé los 7 puntos bajos, en el siguiente punto hago un aumento y nos sobran los 2 puntitos, 1 y 2. Y así terminamos la vuelta número 4 con 26 puntos en la base. No se olviden de ir contando para estar seguros que hay esa cantidad. Bueno, vamos al siguiente punto, lo marcamos y vamos a la vuelta número 5. Continúan los aumentos. En el primer punto hacemos otro punto y formamos un aumento. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Cuando llegue a los 9 puntos bajos voy a hacer en el punto siguiente un aumento. Y le siguen 2 puntos. 1, 2. Y ahora vamos a comenzar todo de nuevo la secuencia. Empezamos con un aumento, 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Le sigue en el punto siguiente un aumento y nos quedan los últimos 2 puntitos. Y en esta vuelta número 5 quedamos con 30 puntos bajos.
Ahora vamos a continuar con los aumentos. Esta vez lo vamos a hacer diferente. Esta vez vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Ya tengo 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. En el punto siguiente hacemos un aumento. Y esta va a ser la secuencia que vamos a hacer todo alrededor hasta llegar al marcador. Y cuando lleguemos al marcador en esta vuelta número 6, tendremos 36 puntos en la base. Hagan el de ustedes, yo hago el mío y ya regreso. Bueno, mis amores, he terminado mi vuelta número 6 haciendo la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento y he quedado con 36 puntos en la base. Ahora sacamos el marcador, vamos al siguiente punto, hacemos un punto bajo, colocamos el marcador y esta vuelta número 7 vamos a hacer 36 puntos, un punto en cada punto de base. Durante toda la vuelta vamos a hacer 36 puntos en esta vuelta número 7. Yo voy terminando el mío y ya regreso. Bueno, mis amores, he terminado mi vuelta número 7 haciendo 36 puntos, un punto en cada punto de base y ahora vamos a la vuelta número 8. Vamos al primer punto, colocamos el marcador y en esta vuelta número 8 vamos a continuar con aumentos. Entonces vamos a hacer 5 puntos bajos, ya tengo uno, hago el segundo, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y en el punto siguiente hacemos un aumento. Entonces, esta secuencia de esta vuelta número 8 son 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta hasta llegar al marcador. Cuando lleguemos al marcador, vamos a tener 42 puntos en la base. Y al terminar esta vuelta número 8 con 5 puntos bajos y un aumento, vamos a hacer la carrera número 9 porque vamos a hacer los 42 puntos, un punto en cada punto de base. Nos vemos cuando termine la carrera número 9. Bueno, mis amores, he terminado la vuelta número 9 y para volver atrás, para que no se pierdan, hice la vuelta número 8, hice con 5 puntos bajos y un aumento. Durante toda la vuelta quedé con 42 puntos. Ahí fui a la vuelta número 9 donde hice 42 puntos en la base. Ahora sacamos el marcador, vamos al punto siguiente. Volvemos a colocar el marcador y vamos a hacer la vuelta número 10. En la vuelta número 10 vamos a hacer 6 puntos bajos, ya tengo un punto, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y en el punto siguiente hago un aumento, 2 puntos en el mismo punto de base. Y esta va a ser nuestra secuencia. 6 puntos bajos y un aumento, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Y al llegar al marcador, en esta vuelta número 10, vamos a tener 48 puntos bajos. Y cuando terminemos la vuelta número 10, hacemos la vuelta número 11 con 48 puntos bajos. Solo que regreso cuando esté en el último puntito porque vamos a hacer cambio de color. Yo hago las mías y ya vuelvo. Bueno, mis amores, he terminado la vuelta número 11 con 48 puntos. Hice la vuelta número 10, 6 puntos y un aumento. Quedé con 48 puntos y luego hice la vuelta número 11 con 48 puntos bajos. Aquí dejé el último puntito para hacer el cambio de color. Hacemos como les enseñé, dejo las 2 hebras. Yo ato, como ya les dije, hay personas que no les gusta, que hacen de otra forma. Cada uno tiene su forma de hacer amigurumis. Corro con la tijera, corto un pedazo, que creo que quedó muy grande el pedazo, pero no importa.
Van a ver qué linda queda esta combinación. Queda fina. Jalo y termino el punto. Ahora vamos a hacer de la vuelta número 12, hago un punto aquí para asegurar, mirá, pongo el marcador, y ahora vamos a hacer de la vuelta número 12 a la vuelta número 21 con 48 puntos en cada carrera. Vamos a hacer 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 10 carreras con 48 puntos cada una. Ustedes hacen la de ustedes, yo hago las mías y ya regreso. Bueno, mis amores, he terminado la vuelta número 21 con 48 puntos bajos. Ahora vamos a ir a la vuelta número 22. En esta vuelta vamos a hacer 6 puntos. 1 ya tengo. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y ahora vamos a empezar a disminuir. La hebrita delante de un punto, la hebrita delante del segundo punto, sacamos hebra y hacemos un punto bajo, hicimos nuestra primera disminución. Y esta vuelta número 22 va a ser toda así, 6 puntos bajos y una disminución, por toda la vuelta hasta llegar al marcador, que como vieron yo puse un hilo que me quedaba más fácil. Cuando lleguen al marcador van a tener 42 puntos bajos. Yo hago el mío, ustedes hacen el de ustedes y ya regreso. Bueno, mis amores, he terminado la vuelta número 22 con 42 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 23. No se olviden de colocar el marcador. Yo tengo el hilito, después les enseño cómo yo coloco el hilito. Y vamos a empezar a disminuir. Como vieron antes de empezar la vuelta 23, les muestro que yo ya coloqué los ojitos. Si ustedes quieren pueden colocarlos ya. Yo coloqué, contando de esta primer vuelta de mostaza, 1, 2, 3, entre el 3 y 4, entre la vuelta 3 y 4 puse la naricita. Y en las vueltas 1, 2, 3, 4, 5, entre las 5 y las 6, los ojitos. Y los ojitos con 3 puntos de separación. Simple así. Bueno, continuamos. En esta vuelta número 23 vamos a seguir disminuyendo. ¿Y qué vamos a hacer? 5 puntos, ya tengo uno. Ay, que se me fue. 2, 3, 4 y 5 puntos. Y vamos a hacer la disminución. Esta vuelta va a ser toda con esta secuencia, 5 puntos bajos y una disminución. Durante toda la vuelta hasta llegar al marcador. Y cuando lleguen al marcador van a tener en la vuelta número 23 36 puntos bajos. Ustedes hacen el de ustedes, yo hago el mío y ya regreso. Bueno, amores, he terminado la vuelta número 23 haciendo la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución y quedé con 36 puntos en la base. Ahora, ¿qué vamos a hacer para no alargar mucho el video? La vuelta 24 van a ser 4 puntos bajos y una disminución y vamos a quedar con 30 puntos. En la vuelta número 25 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución y vamos a quedar con 24 puntos bajos. En la vuelta número 26 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución y vamos a quedar con 18 puntos bajos. Hagan hasta la vuelta número 26, yo hago el mío y regreso para seguir junto con ustedes. Bueno, mis amores, he terminado la vuelta número 26 y vamos a recapitular. La vuelta 22 hicimos 6 puntos y una disminución. La vuelta 23 hicimos 5 puntos, una disminución.
la vuelta 24, 4 puntos, una disminución, la vuelta número 25, 3 puntos, una disminución, y la vuelta número 26, 2 puntos y una disminución. Ahora en la vuelta número 27 vamos a hacer un punto y una disminución. Entonces vamos haciendo un punto, una disminución por toda la vuelta hasta llegar al marcador. Y en esta vuelta número 27 vamos a quedar con 12 puntos bajos. Estoy haciendo con ustedes porque es tan chiquita que vale la pena hacer con ustedes para un punto y una disminución. En toda la vuelta vamos haciendo esto mismo. Un punto, una disminución, y es la última disminución que estamos haciendo. Hice mi último punto y ahora mi última disminución. Listo, ya puedo sacar el marcador. Sacar el marcador. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar un pedazo de hilo. Yo con las cosas en las manos. Un pedazo de hilo, no muy grande. Voy a jalar, sacar acá el hilo. Voy a agarrar la agujita lanera. Voy a poner aquí y voy a cerrar con el falso anillo mágico. Entonces, de aquí para adentro, ahí vengo, siempre la hebrita de atrás, de adelante, perdón. Ahora voy para atrás. En el próximo vengo para adelante, en el próximo voy para atrás, en el próximo vengo para adelante, y así voy recorriendo toda la vuelta de nuestro trabajito hasta llegar a donde terminamos la vuelta. Al llegar aquí, tiramos, cerramos. Yo siempre le doy un punto acá, así por las dudas, para que no se abra. Otro puntito, hago un nudito y ahí ya voy acá adelante, pierdo la hebra y corto al ras. Bueno, mis amores, el cuerpo ya está listo, el cuerpito de nuestro gatito. Ahora voy a organizarme aquí y vamos a hacer las patitas, las orejitas y la colita. Y vamos a armar a nuestro amado y divino gatito. Ya vengo. Bueno, mis amores, he vuelto. Vamos a empezar con las patitas. Con las patitas vamos a hacer un anillo mágico. Es muy fácil. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahí se me enreda aquí. Cerramos, apretamos bien apretadito. Vamos al punto inicial y vamos a comenzar la segunda vuelta. En la segunda vuelta de la patita vamos a hacer 6 aumentos, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto de base. Y vamos a terminar esta vuelta con 12 puntos, o sea, 6 aumentos con 12 puntos que va a terminar la vuelta, o sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Y así vamos a quedar con 12 puntos en esta vuelta número 2. Sacamos el marcador y ahora, ¿qué vamos a hacer? De la vuelta número 3 a la vuelta número 9, o sea, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 vueltas con 12 puntos bajos cada una. 7 vueltas con 12 puntos bajos cada una.
Ustedes van haciendo la de ustedes, yo hago la mía. No se olviden que es de la vuelta número 3 a la vuelta número 9. Van haciendo el suyo, cuando termine vuelvo. Bueno, mis amores, he llegado a la vuelta número 9 y ya rellené, como ustedes ven, y ahora vamos a cerrar esto. Como ya les enseñé, vamos a este puntito de adelante, pasamos al puntito de atrás y hacemos ahí un punto bajo. Y aquí vamos a hacer, voy a hacer de nuevo porque acá me quedó muy flojo. Y aquí vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, siempre pasando de un lado a otro. 2, 3, 4, 5 y en este pedacito 6. ¿Y ahí qué hacemos? Hacemos un nudo, cortamos un pedazo, no es necesario muy grande, para poder coser el cuerpito del gatito. Yo ya hice, la otra hacen 2 iguales, yo ya hice la mía, hagan la de ustedes y ahora regreso para iniciar los bracitos de nuestro gatito. Bueno, mis amores, vamos a iniciar con los bracitos. Los bracitos es casi lo mismo con un punto menos. Hacemos un punto mágico y dentro de este punto vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y esta segunda vuelta, hacemos el primer punto, no se olviden del marcador. Ay, se me cayó. No se olviden del marcador y en esta segunda vuelta vamos a hacer un aumento, 5 aumentos en toda la vuelta y quedaremos con 10 puntos. Ya llevo un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos y 5 aumentos. Esta vuelta número 2 terminamos con 10 puntos en la base. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que las patitas. De la vuelta 3 hasta la vuelta 9 vamos a hacer cada vuelta con 10 puntos bajos. Yo voy haciendo los míos, hagan el de ustedes y regreso para cerrar juntos el bracito con ustedes. Bueno, mis amores, he terminado la vuelta número 9, ya rellené. Ahora vamos a hacer lo mismo que en el otro, que en la patita. Vamos a juntar los dos, hacer un punto bajo. Acá vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cortamos hebra. Ahí. Les digo que mi tijera no está cortando muy bien, pero bueno. Y dejamos para coser. Ya hice mi bracito, ustedes hagan el de ustedes y ya regreso para hacer las orejitas. Bueno, mis amores, vamos a iniciar con la orejita. No olviden que la orejita es una de cada color, aunque si ustedes quieren hacerla del mismo color, no hay problema. Si quieren hacer el cuerpo del mismo color, no hay problema. Cuenta con la creatividad de cada una de ustedes. La orejita es muy simple, muy fácil y rápida. Hacemos un anillo mágico, lo aseguramos y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. En este caso, como es tan pequeño, yo voy a colocar el hilo. El hilo lo coloco acá en el medio, lo paso para el otro lado
sujeto el hilo rojo, y paso un lado y queda sujeto aquí. Bueno, vamos a poner para este otro lado que queda más fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos al primer punto para cerrar este círculo y vamos a ir a la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo, que ya lo tengo acá, y un aumento. 2 puntos en el mismo punto de base y perdiendo la hebrita. Voy al próximo y hago un punto. Y el próximo y último hago, ven que se me va porque es tan pequeñito, un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Y en esta vuelta número 2 quedamos con 6 puntos en la base. Ahora, paso el hilo para este lado, vamos nuevamente al primer punto y tercera vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, ya tengo uno, hago el otro y en el próximo hago un aumento, 2 puntos en el mismo punto de base. Nuevamente un punto, 2 puntos y en el tercero y último un aumento. Y en esta vuelta número 3 me quedé con 8 puntos bajos. La próxima vuelta, que es la vuelta número 4, vamos a hacer 3 puntos bajos, ya tengo 1, 2 y 3. Y un aumento. Vamos a hacer nuevamente 1, 2 y 3 y en el último un aumento, 2 puntos en el mismo punto de base. Pasamos el hilo y vamos al primer punto y en esta vuelta número 4 quedamos con 10 puntos en la base. Ahora vamos a la vuelta número 5, que seguimos aumentando y vamos a hacer 4 puntos bajos, ya tengo 1, 2, 3 y 4 puntos bajos y un aumento. Nuevamente hacemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos y en el último punto un aumento. Y terminamos la vuelta número 5 con 12 puntos en la base. Ahora vamos a la vuelta número 6. Y en la vuelta número 6 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y en el último un aumento, 2 puntos en el mismo punto de base. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y en el último punto un aumento. Y en esta vuelta número 6 quedamos con 14 puntos bajos. Pasamos el hilo y vamos a la vuelta número 7 y última vuelta. En esta vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6 y un aumento. 2 puntos en el mismo punto de base. Nuevamente 1, 2, 3,
4, 5, 6. Y en el último punto hacemos 2 puntos, los 2 puntos en el mismo punto de base. Sacamos el hilo, vamos al punto siguiente y hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadenita para asegurar. Estoy con niños, entonces cortamos y está lista nuestra orejita. Hacemos otra exactamente igual o del mismo color o de un color diferente. Van haciendo y yo ya regreso. Bueno, mis amores, la colita ya está lista, no la voy a hacer con ustedes porque es muy fácil. Les explico. Para hacer la colita hacen un anillo mágico y dentro de ese anillo colocan 6 puntos bajos. ¿Ah? Yo que ustedes ponía el hilito porque va a quedar muy pequeño. A partir de ahí hacemos de la vuelta 2 hasta la vuelta número 17, 6 puntos bajos. No vamos a aumentar ni disminuir. Vamos a hacer 17 carreras. Si ustedes quieren hacer más grande la colita, pueden hacerlo. Si quieren hacer más pequeña, también. Yo hice de 2 colores, ustedes pueden hacer de un color solo o de 2 colores. Yo les cuento que esta yo no la rellené, sin embargo, esta sí. Esta no la rellené porque me pidieron que querían más, o sea, yo la voy a pegar así para que ella quede así en el cosito. No voy a poner de costado, voy a poner acá arriba. Entonces, ustedes tienen la libertad de rellenarla o no. Y para terminar cierran junto como yo les mostré, como está en las patitas, como todo. Aquí hay una patita para mostrar. Cierran juntos los dos realizando 3 puntos bajos. Y esta es la colita. Van haciendo la de ustedes y yo ya regreso para iniciar el corazón. Bueno, amores, vamos a hacer el corazón. Yo elegí el color rojo, ustedes eligen el color que ustedes quieran. Hacemos nuestro anillo mágico, lo afirmamos con una cadena y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. Vamos al primer punto. Hacemos el punto bajo, lo aseguramos y vamos a hacer en la segunda vuelta 6 aumentos, o sea, 2 puntos en cada punto de base. Ya tengo el primer aumento, el segundo aumento, el tercer aumento, cuarto aumento, quinto aumento y el sexto aumento. Y en esta segunda vuelta nos quedamos con 12 puntos bajos. Ahora vamos a nuestra tercera y última vuelta. Vamos al primer punto. Marcamos y aquí vamos a hacer 12 puntos bajos, un punto en cada punto de base. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí mismo vamos a hacer una cadenita para asegurar y cortamos el hilo en un pedacito no tan grande. ¿Ah? Bueno, esto aquí, esta misma receta que les di ahora, van a hacer otra igual, solo que en esta segunda no cortamos el hilo. Solamente en una cortamos el hilo. Hacen la de ustedes, yo hago la mía y ya regreso para unir.
Bueno, mis amores, terminé la otra parte. Como les dije, no corté el hilo porque vamos a unir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí donde terminamos, vamos al siguiente punto. Esta hebrita ya la vamos perdiendo. Y hacemos un punto bajo. Pueden marcar ese punto. Perdón. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los 12 de esta primera parte. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a ajustar un poquito acá que está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pasar para el otro. Entonces les voy a mostrar cómo yo hago, que les mostré en el otro corazón que hicimos. Paso 1 y paso 2. Quedo con 3 y cierro. Hice 12, este es el número 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Quedamos en esta vuelta número 4, que fue la que unimos, con 24 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de base. Vamos a hacer 24 puntos bajos. Hagan el de ustedes, yo hago el mío y ya regreso. Bueno, amores, he terminado mi vuelta 10, mi vuelta 5 con los 24 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta 6. En la vuelta 6 vamos a hacer, yo ya me adelanté un poquito, vamos a hacer 10 puntos bajos, miren acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos bajos y le sigue una disminución. Y vamos a hacer esta secuencia una vez más y vamos a quedar con esta vuelta número 10 con 22 puntos bajos. Hagan el de ustedes, yo hago el mío y ya regreso. Bueno, mis amores, he terminado la vuelta número 10, sigo con la vuelta número 10. La vuelta número 6 haciendo 10 puntos bajos y una disminución. Ahora les voy a explicar. A partir de ahora, en la vuelta pueden ir anotando para no olvidarse. Ahora, la vuelta número 7 vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución. Yo ya tengo mis 9 puntos bajos y hago una disminución 2 veces y van a quedar con esa vuelta número 7 con 20 puntos. La vuelta número 8 van a ser 8 puntos bajos y una disminución, y en esa vuelta número 8 van a quedar con 18 puntos bajos. Después van a ir a la vuelta número 9 y van a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Van a quedar en esa vuelta número 9 con 16 puntos bajos. Ahí, cuando pasan a la vuelta número 10, van a hacer 6 puntos bajos y una disminución. Y en esa vuelta número 10 van a quedar con 14 puntos bajos. Después van a la vuelta número 11 y van a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Van a quedar con esa vuelta número 11 con 12 puntos bajos. Yo hago el mío, ustedes hacen el de ustedes y nos encontramos en la vuelta número 12. Bueno, amores, terminé mi vuelta número 11 y quedé con 12 puntos en la base. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la vuelta número 12 vamos a hacer 6 disminuciones. 1,
2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones. Cortamos hebra, no muy grande porque vamos a cerrar el corazón. Ahora vamos a agarrar la aguja, voy a agarrar aquí mi agujita, ya estoy con ustedes, mi aguja lanera, y vamos a cerrar con el falso anillo mágico como les enseñé. Una para adentro, una para afuera, una para adentro, una para afuera y cierran el círculo. Ahí van, buscan aquí para perder, pierden el hilo, cortan y arreglan el corazoncito. Y así nos quedó nuestro corazoncito. ¿Vieron? Es bueno que ustedes anoten porque esto les puede servir por si ustedes quieren crear otras cosas, entonces ustedes pueden tomar como ejemplo las orejitas, los bracitos, entonces ustedes pueden ir creando. Bueno, ahora vamos a iniciar el bordadito aquí de los ojitos, miren aquí, el bordadito de los ojitos. Entonces voy preparando mis materiales y ya regreso. Bueno, mis amores, para ir adelantando ya tengo mis hilos enhebrados y ahora vamos a darle el blanquito aquí de alrededor del ojo. Vamos a colocar la aguja donde ustedes quieran, por acá, por atrás, y vamos a venir acá. Con ojitos de seguridad les va a quedar un poquito difícil porque está el plastiquito ese, pero nada es imposible. Van a tirar, van a ir acá arriba, van a ir al otro ojito, van a asegurar, tiran un poquito, van a venir acá abajo y van a salir en otro lado. Yo corro la cámara, es bueno. Y van arreglando, van colocando esto un poquito así para abajo, que no quede arriba del ojito. Después que perdí la tijera, les cuento acá. Cortan la hebra y está listo. Ahora voy a arreglar un poquito acá la cámara para que se vea. Ahora en otra aguja tengo listo mi hilo negro y miren, acá quedó. Yo tengo eso, gente, yo voy mirando y voy sacando las felpitas que quedan porque me gusta que no se vea nada. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? También entramos donde quieramos y vamos acá al medio del ojito. Acá. Si quieren, no sé cómo quedará, voy a probarlo ahora acá con ustedes porque me habían dado esa idea y yo como que pueden. Esto es muy relativo. Ven, cuento 1, 2, o sea, y voy aquí arriba, el otro de arriba. Ya tengo una pestaña pronta. Voy al medio, voy acá igual para no, porque los ojitos de seguridad, miren ahí. Ahí, acá agarro
pongo en el mismo agujero para no perderme. Voy al medio, se me enreda con las orejitas. Ahí. Un punto y voy acá, vamos a pasar por arriba. Qué buena idea, me gustó cómo queda. Y vamos al punto de arriba. Sinceramente, gente, esto me gusta y no me gusta hacer mucho, no es mucho de mi agrado, pero si yo tuviera a alguien que hiciera el bordado por mí, sería maravilloso. Bueno, agarro, pongo la aguja en el mismo agujerito donde la había sacado, voy acá a la puntita del hociquito, vengo bien en el medio. No es fácil, les digo, pero tampoco es difícil, lo pueden hacer así, que fue la idea que me dieron el otro día. Vienen de abajo hacia arriba y vuelven abajo y salen en cualquier lugar. Miren. ¿Listo? Ahí está listo el bordadito. Ahora las orejitas. Las orejitas yo las coloqué con aquí. Este es el medio. Bien acá en el primero es que está una punta. Entonces, pongo acá. Ustedes tienen que medir si es así que quieren y vamos a coserlo. Yo voy a ir armando, ahora vengo y cosemos juntos. Bueno, gente, me estaba adelantando. Es muy fácil coser las orejitas. Paso primero acá en el gatito y paso de un lado hacia el otro. Voy jalando para que quede bien firme. Paso aquí. Ahí se me enredó en la otra oreja. Y voy de un lado hacia el otro. No es difícil coser, pero ustedes saben que a mí no me gusta mucho. De un lado hacia el otro. Y así van a ir cosiendo. La costura es lo que menos me gusta. Yo voy a terminar este y ya regreso. Bueno, amores, ya he puesto todo acá para que el video no sea tan largo. Dejé solo esta última piernita para coser, porque es lo mismo en todas las piernas, en la colita, en las orejas. Las patitas a la misma altura de los bracitos, como les expliqué, igual al de la oreja, solo que la oreja es paradito el asunto. Entonces, ay, se me enreda ahí. Las patitas es exactamente igual. Coloco aquí, vengo al tejido, paso de un punto a otro y jalo. Vengo aquí, de un lado a otro y jalo. De un lado a otro y ahí ya hago un nudito para asegurar bien. Y voy a otro punto y corto hebra al ras. Bueno, les cuento. Está listo nuestro gatito. Les cuento, el corazón yo lo pegué con una cola universal que tengo aquí, que es para artesanato. La pegué porque ya es bastante difícil, todavía está mojadito, bastante difícil coser esta parte.
¿tá? Los bracitos acá arriba yo los pegué también y puse un alfiler para que se mantuviera ahí, para que quede agarradito así, porque no es lo mismo que quede todo suelto. Y la cola cosí acá abajo y coloqué, que ya puedo sacar esta que ya está. Entonces solamente hacen esto y está listo nuestro gatito. Miren acá la diferencia de uno y de otro para que tengan idea de hilo y de aguja. Con el mismo hilo, este con aguja número 2 y este con aguja número 3. Miren, no quedó un wow, qué grande, pero quedó más grande que este otro pequeño. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por hacer este video conmigo. Muchísimas gracias por todos los mensajes, como ya les dije. No se olviden de suscribirse al canal, ponerle un like, activar la campanita, porque así llegan los videos a ustedes, así que yo los publico. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.